Queridos oyentes, antes de comenzar la historia de hoy, por favor dejen su ubicación en la sección de comentarios y no olviden darle like y suscribirse. Durante los últimos 6 meses, Ben había estado viviendo una vida que le resultaba extraña y vacía. Su matrimonio con Katy, que alguna vez estuvo lleno de calidez y risas, se había convertido en un eco hueco de lo que solía ser. Hubo un tiempo en que las risas de ella podían levantarle el ánimo incluso en los días más difíciles y su roce le aseguraba que era amado. Ahora esos momentos no eran más que recuerdos que se desvanecían. Katy se había vuelto distante. Su comportamiento había cambiado de maneras que Ben ya no podía ignorar. Sus conversaciones se habían reducido a intercambios superficiales sobre temas cotidianos, la compra, las noticias, las facturas y la intimidad que alguna vez compartieron, tanto emocional como física, había desaparecido por completo. Cada intento de Ben por cerrar la brecha que crecía entre ellos era recibido con indiferencia o rechazo directo. Todavía recordaba la última vez que intentó conectar con ella. Apoyó suavemente su mano sobre la de ella mientras veían una película juntos. Ella se apartó rápidamente, murmurando una excusa vaga sobre estar cansada. Esa noche, mientras Ben yacía despierto en la cama mirando el techo, se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que Katy lo había tocado por voluntad propia. Los recuerdos de los primeros días de su matrimonio se repetían en su mente, agridulces y obsesivos. En aquel entonces ella lo era todo para él. Su mejor amiga, su confidente, su verdadera compañera. Compartían sueños, risas y planes para el futuro, pero ahora parecía que ella lo había cerrado por completo, levantando un muro infranqueable entre ellos. Lo más difícil era la incertidumbre. Ben no lograba entender qué había cambiado ni por qué. ¿Había hecho algo mal? ¿O había dejado de hacer algo? Pasó innumerables horas repasando momentos en su mente, buscando el punto exacto en que su felicidad comenzó a desmoronarse. Pero Katy se negaba a hablar. Cada vez que le preguntaba qué pasaba, lo despachaba con una respuesta cortante, insistiendo en que todo estaba bien. Su tono era cortante, desviaba la mirada, como si ya no pudiera soportar mirarlo. No era solo el silencio lo que dolía. Era la creciente sensación de que a Katy ya no le importaba. El cariño que antes daba tan libremente había desaparecido, dejando a Ben sintiéndose abandonado y solo. Lo intentó todo para volver a encender la chispa que alguna vez compartieron. Planeó noches románticas, la sorprendió con pequeños gestos e incluso sugirió ir a terapia de pareja. Pero cada esfuerzo se encontró con las mismas excusas: demasiado ocupada, demasiado estresada, demasiado cansada. Después de meses intentándolo, Ben empezaba a dudar de que quedara alguna esperanza para ellos. Había llegado a su punto de quiebre. El silencio, las preguntas sin respuesta y la distancia cada vez mayor entre ellos se habían vuelto insoportables. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa noche decidió enfrentar la tensión de frente. Ya no más evitar el tema. Ya no más barrer las cosas bajo la alfombra. Necesitaba respuestas, aunque corrieran el riesgo de destruirlo todo. Después de la cena encontró a Katy en la sala, desplazándose distraídamente por su teléfono, con expresión distante y la atención en otro lado. Por un momento Ben dudó. El peso de la duda le oprimía el pecho. Pero luego, reuniendo todo el coraje que tenía, dio un paso adelante. «Katy», empezó Ben, con voz firme pero teñida de cansancio. «Tenemos que hablar». Ella apenas levantó la vista del teléfono. «¿Puede esperar, Ben? Estoy en medio de algo». «No, no puede», respondió él, colocándose frente a ella. «No puedo seguir viviendo así, preguntándome qué pasó con nosotros, qué te pasó a ti. Necesito saber qué está pasando». Katy suspiró. Dejó el teléfono a un lado, aunque mantuvo una postura defensiva, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. ¿De qué se trata ahora? Ben respiró hondo, intentando mantener sus emociones bajo control. «Se trata de nosotros, de lo distante que has estado los últimos 6 meses. Me has cerrado la puerta, emocional y físicamente, como si fuéramos extraños bajo el mismo techo. Necesito saber por qué». Su expresión se endureció mientras negaba con la cabeza. «No sé de qué estás hablando», dijo con brusquedad. «Estás pensando demasiado las cosas». La frustración de Ben estalló. «¿Pensando demasiado? Katy, ya ni siquiera nos tocamos. Te apartas cada vez que intento acercarme. No hablas conmigo. Actúas como si yo fuera un intruso en tu vida. Soy tu marido. ¿No merezco una explicación?» Katy entrecerró los ojos, su voz helada y calmada. «Ben, mi cuerpo es elección mía», dijo con ecuanimidad. «Y en general, deberías pedir permiso antes siquiera de pensar en tocarme».
Vivo mi vida como yo decido y no voy a permitir que se crucen mis límites. Sus palabras golpearon a Ben como un golpe físico. La miró fijado, atónito. ¿Qué? Logró decir, con voz apenas superior a un susurro. Katy, esto es nuevo. Esto no eres tú. Los últimos 6 meses es como si te hubieras convertido en otra persona. ¿Acaso te estás escuchando? Nada de esto tiene sentido. La expresión de Katy se endureció. Su voz se volvió gélida. Antes era ingenua, espetó. Te dejaba influenciarme, te dejaba controlarme. Pero ahora he aprendido. Una mujer merece más derechos que un hombre y tú tienes que respetar mis elecciones y cumplir mis exigencias. Ben sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. La mujer que amaba, la mujer que creía conocer, ahora parecía una extraña hablando palabras que sonaban ajenas y desconocidas. Katy, dijo, con la voz temblando de incredulidad. ¿De qué estás hablando? Nunca te he faltado al respeto. Siempre te he dado libertad y he hecho concesiones por ti. ¿Has estado leyendo algún tipo de material feminista radical? Sus ojos centellearon de rabia. Ahí está, replicó. Ya me estás acusando, intentando menospreciarme, pintándome como irracional. Y no creas que no veo de qué se trata esto realmente. Estás enfadado porque dejé de acostarme contigo. Eso es lo único que les importa a los hombres como tú, su lujuria. Ben se cubrió el rostro con las manos, luchando por procesar lo absurdo de sus acusaciones. La frustración se mezclaba con la desesperación mientras empezaba a preguntarse si quedaba algo que salvar en su matrimonio. Cuando finalmente la miró, su expresión era una mezcla de dolor y exasperación. Bien, Katy, dijo lentamente, con voz cargada de resignación. Si así es como quieres plantearlo, aquí va mi respuesta. Mi cartera es elección mía. Mi dinero es elección mía. Así que aquí está el trato. Vas a conseguir un trabajo de tiempo completo y vas a pagar la mitad de nuestros gastos. ¿Qué tal eso de respetar las elecciones? El rostro de Katy se contorsionó de rabia. Eso es manipulación. Gritó, alzando la voz. Ben, estás actuando como un abusador. Sabía que recurrirías al chantaje e intentarías controlarme emocionalmente. ¿Manipulación? Replicó Ben, levantando las manos incrédulo. Katy, ya ni siquiera sé quién eres. ¿Cuándo te perdiste así? Katy se puso de pie de un salto, temblando de furia. Por esto exactamente es que he cambiado. Espetó. Porque hombres como tú creen que pueden hacer gaslighting a las mujeres hasta someterlas. Ben también se levantó, su propia rabia finalmente desbordándose. ¿Hacerte gaslighting? He pasado meses intentando salvar este matrimonio, intentando averiguar que estaba mal, intentando arreglarlo, y todo lo que tú has hecho es cerrarme la puerta y tratarme como si yo fuera el enemigo. Un tenso silencio llenó la habitación, ambos respirando agitadamente mientras su rabia chocaba como una tormenta. Ben sintió que una tristeza profunda y abrumadora se colaba, más pesada que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Esto ya no era un matrimonio, era un campo de batalla. Dándose la vuelta, ya no soportaba mirarla. Por primera vez, la idea del divorcio no se sentía como un fracaso. Se sentía como una salida. A la mañana siguiente, tras la acalorada confrontación, Ben se encontró sentado en su coche frente a la oficina de un abogado. Mirando el letrero de Witte y Asociados, el estómago le dio un vuelco mientras lidiaba con el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era alguien que tomara decisiones precipitadas, pero la idea de pasar el resto de su vida en un matrimonio sin amor y hostil era insoportable. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Trevor Witte, lo saludó con un firme apretón de manos y una actitud serena y profesional. Durante la siguiente hora, Ben expuso su situación. Detalló el comportamiento cada vez más errático de Katy, su retiro emocional y físico, y las extrañas creencias que habían reemplazado las conversaciones significativas. Trevor escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando sin interrumpir. Cuando Ben terminó, Trevor se recostó en su silla, ajustándose pensativamente las gafas. Es una situación difícil, dijo, con tono medido, pero no es del todo infrecuente. Cambios significativos de personalidad y negativa a involucrarse a veces apuntan a influencias externas. Podría estar explorando una nueva ideología o tal vez sea algo más personal. Ben frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Está sugiriendo que podría haber alguien más? Trevor se encogió ligeramente de hombros. Es una posibilidad, pero es importante no saltar a conclusiones antes de tener pruebas. Centrémonos en los pasos prácticos. Tiene opciones.
Podemos empezar a redactar los papeles de divorcio ahora o puede tomarse un tiempo para monitorear la situación. Obtener una mejor comprensión de lo que realmente está pasando podría darle claridad y posiblemente una ventaja estratégica si esto termina en los tribunales. Ben asintió lentamente, asimilando el consejo. Retengamos los papeles por ahora. Necesito ver cómo se desarrollan las cosas. Esa tarde, de regreso en casa, Ben se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno, calculando metódicamente sus gastos mensuales. Hipoteca, servicios, compra. Tras sumar todo, dividió la cantidad por la mitad. Su parte ya estaba cubierta por sus ingresos, pero escribió cuidadosamente la cifra exacta que Katy tendría que aportar para cumplir con su parte. Luego sacó una pequeña caja de madera del armario y la colocó visiblemente en la encimera de la cocina. Aunque era un gesto simple, el mensaje era claro. Más tarde esa noche, cuando Katy entró en la cocina, Ben estaba sentado a la mesa, esperándola. Levantando su cuaderno, dijo con calma: «Katy, esto es el desglose de todos nuestros gastos mensuales. Yo ya he cubierto mi parte. La caja está ahí para que aportes la tuya». Katy se quedó helada, entrecerrando los ojos con sospecha. «¿Qué se supone que significa esto?» «Significa», respondió Ben con ecuanimidad, «que has expresado tu deseo de independencia y que se respeten tus límites. Lo estoy respetando. Si somos iguales en este matrimonio, entonces somos iguales compartiendo las responsabilidades del hogar». El rostro de Katy se sonrojó de rabia. Sus labios se apretaron en una línea fina. «Esto es manipulación», espetó. «Me estás castigando porque no quiero ser la esposa que tú deseas». «No, Katy», dijo Ben, con tono firme pero sereno. «Estoy respetando tus elecciones, pero la independencia viene con responsabilidad. He estado cargando con la carga financiera de esta familia durante años. Si nuestra dinámica va a cambiar, entonces nuestro acuerdo debe reflejarlo». Sus ojos centellearon de rabia y replicó: «Tú sabes que no tengo un trabajo que pague como el tuyo. Esto es injusto». «Entonces tal vez sea hora de cambiar eso», respondió Ben con calma. Señaló la caja. «Tienes hasta fin de mes para aportar tu parte». Katy salió furiosa de la cocina, murmurando entre dientes sobre manipulación y abuso emocional. Ben no la siguió. En cambio, se recostó en la silla, sintiendo una extraña sensación de desapego. Ya no estaba enfadado, solo agotado. En las semanas siguientes, Ben observó a Katy de cerca. En la superficie parecía estar lidiando con la situación, pero estaba claro que no tenía intención de hacer cambios significativos. Se quejaba frecuentemente de las exigencias irrazonables de Ben, no hizo ningún esfuerzo por buscar un mejor empleo y siguió trabajando medio tiempo en su antiguo trabajo. La mayor parte de sus días los pasaba desplazándose por redes sociales o chateando en su teléfono, sin casi ningún intento de contribuir más activamente al hogar. Cuando llegaban las facturas, la caja de madera permanecía visiblemente ignorada. Ben no la confrontó de inmediato. En cambio, observó su comportamiento en silencio, como un científico analizando un experimento. Lo que más le llamó la atención fue el resentimiento latente que parecía llevar. Katy siempre había sido orgullosa, pero ahora ese orgullo se había transformado en algo más oscuro. Una terca negativa siquiera considerar que ella pudiera tener alguna responsabilidad en la creciente brecha entre ellos. Cada vez que Ben sacaba a colación incluso preocupaciones menores, ella desviaba la conversación acusándolo de ser controlador o despectivo. A medida que se acercaba el fin de mes, la caja seguía vacía. Ben no se sorprendió, pero la falta de esfuerzo aún le dolía. Había esperado, aunque débilmente, que Katy viera la situación como una oportunidad para demostrar su compromiso con la relación. En cambio, todo lo que vio fue desafío y negativa a enfrentar la realidad de su vida juntos. Cuando las facturas vencieron, Ben se sentó nuevamente a la mesa de la cocina, con el cuaderno y la caja de madera intacta frente a él. Temía la conversación que sabía que vendría. Casi con seguridad llevaría a otra pelea, pero había tomado una decisión. El comportamiento de Katy durante el último mes solo había solidificado su resolución. Si ella quería vivir según sus nuevos principios, entonces tenía que enfrentar las responsabilidades que venían con ellos. «Katy», llamó Ben desde la cocina, con tono medido. «¿Puedes venir un momento?» Ella apareció a la puerta segundos después, con los brazos cruzados y un profundo ceño fruncido en el rostro. «¿Qué pasa ahora?» Ben señaló la caja de madera en la encimera. «Las facturas vencen hoy y la caja sigue vacía. Si no las pagamos, tendremos recargos y penalizaciones». Su ceño se profundizó y la tensión en la habitación se espesó.
Estoy al tanto, espetó. No necesito que me estés regañando todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el retraso? Preguntó Ben, con voz calmada pero firme. Acordamos que cubrirías tu mitad. Yo he cubierto la mía. Es hora de que tú cubras la tuya. Eso fue todo lo que hizo falta para encender su furia. Su voz se alzó mientras replicaba. Enkeble. Ben, se supone que eres mi marido. Un hombre de verdad asume la carga financiera, no se la devuelve a su esposa. Esto es patético. Ben replicó. Patético es que una esposa de verdad cumpla con sus deberes y no se la pase quejando de límites y permisos. Tú empezaste esta locura y si quieres que las cosas cambien, empieza por hacer algo que me haga respetarte. He cargado con la carga financiera durante años sin quejarme. Pero tú me has alejado, has puesto nuevas reglas para nuestro matrimonio y me has tratado como si yo fuera el problema. Ahora, cuando toca cumplir o callar, ¿no era esto lo que querías? ¿Independencia? ¿Más derechos? Su rostro se puso rojo y por un momento pareció que volvería a explotar. En cambio, giró sobre sus talones y salió furiosa, cerrando la puerta del dormitorio de un portazo. Desde la cocina, Ben podía oír a Katy moviéndose en el dormitorio, abriendo cajones y revolviendo papeles, murmurando entre dientes. Pasaron casi 30 minutos antes de que regresara, sosteniendo un pequeño fajo de billetes y un puñado de monedas sueltas. Caminó hasta la caja y lo dejó caer con un fuerte ruido metálico, su rostro una mezcla de rabia y frustración. Ahí tienes, dijo con amargura, su voz cargada de sarcasmo. ¿Era eso lo que querías? Es todo lo que tengo, hasta el último centavo. Ben miró la caja y luego a ella, con expresión calmada e ilegible. Gracias, respondió en voz baja. Pero Katy no había terminado. Se cruzó de brazos, apoyándose en la encimera, su voz cortante venenosa. No puedo creer que me casé con alguien tan avaricioso. Eres igual que todos los hombres egoístas y controladores, obsesionado con el dinero y el poder. Ben no respondió. Ya sabía que entrar en una discusión solo empeoraría las cosas. En cambio, se recostó en la silla, observándola con una calma desapegada. Sus palabras ya apenas lo afectaban. Lo que importaba ahora era lo que ella haría a continuación. ¿Intentaría sobrevivir con lo poco que le quedaba? ¿Finalmente daría el paso de buscar un mejor trabajo? ¿O vendría él pidiendo ayuda después de toda su resistencia? Independientemente de lo que eligiera, Ben sabía una cosa con seguridad. Esto ya no era una relación de pareja. La mañana era fresca cuando Ben estaba en la cocina, tomando su café, con la mirada fija en la ventana. Su teléfono descansaba en la encimera junto a él. Había llamado a Trevor antes, finalmente tomando la decisión que había estado evitando durante semanas. «Prepara los papeles», le dijo, con voz firme pero con un toque de resignación. «Es hora del divorcio». «Entendido», respondió Trevor, con tono profesional y comprensivo. «Los papeles estarán listos en una semana». Una semana parecía el tiempo justo. Le daba a Ben la oportunidad de observar a Katy y confirmar lo que ya sospechaba. Su matrimonio estaba más allá de toda reparación. También le daba tiempo para prepararse emocionalmente para la inevitable confrontación. Planeaba entregarle los papeles personalmente, no por rencor, sino porque quería cierre, quería ver su reacción y terminar de una vez con la tensión asfixiante que había invadido su hogar. La semana se arrastró, cada día ofreciendo una mirada más cercana al comportamiento de Katy. Para sorpresa de Ben, ella parecía haberse calmado. Los arrebatos de ira y las réplicas cortantes se volvieron menos frecuentes, reemplazados por una presencia más callada y retraída. Seguía pasando horas desplazándose por el teléfono, seguía distante, pero el fil en su voz se había suavizado. Aún así, Ben no podía sacudirse la sensación de que algo bullía bajo la superficie. Notaba cómo su expresión se tensaba cuando escribía mensajes, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla, el rostro concentrado. Sus labios se apretaban en una línea fina. Lo que fuera que estuviera pasando, estaba claro que el dinero, o la falta de él, jugaba un papel central. Cuando los papeles finalmente estuvieron listos, Ben sintió una extraña mezcla de alivio e inquietud. Los recogió de la oficina de Trevor esa tarde y pasó el resto del día dándole vueltas a la situación en su mente. Esto era todo, el principio del fin. Mientras estaba sentado en su escritorio con el sobrepesado en su regazo, imaginaba cómo se desarrollaría la noche. Esperaría a que Katy regresara a casa, le entregaría los papeles y la dejaría reaccionar como quisiera. Sería doloroso, pero al menos marcaría el fin de un capítulo. Cuando finalmente llegó la noche, Katy le lanzó una curva inesperada. Llegó tarde, casi 2 horas después de su horario habitual.
Ben apenas levantó la vista cuando ella entró, pero algo en su presencia lo hizo detenerse. Parecía diferente. Su postura estaba más relajada, su rostro más suave. La rabia latente que la había consumido durante meses había desaparecido. En cambio, le ofreció una pequeña sonrisa tentativa. «Hola», dijo, dejando su bolso, con voz sorprendentemente suave. «Hola», respondió Ben, observándola con atención. Ella se movió por la cocina con una soltura que no había visto en meses, sacando una tetera y buscando bolsitas de té en los armarios. «Pensé que podría preparar un poco de té para nosotros», dijo, casi tímidamente. «Hace tiempo que no hablamos tranquilos». Ben alzó una ceja. Su interés despertó. «Té». «Sí», dijo ella, colocando 2 tazas en la mesa. «Encontré algunos dulces en la despensa. Pensé que sería lindo sentarnos un rato». Sonrió de nuevo, esta vez más brillante, y Ben sintió que su guardia se aflojaba sutilmente. Esta no era la Katy con la que había estado viviendo los últimos 6 meses. Era como si de repente hubiera recordado cómo ser la mujer con la que se había casado. Se sentó a la mesa, observándola mientras ella servía el té y acomodaba los dulces en un pequeño plato. «Gracias», dijo con cautela, aceptando la taza que le tendía. «Esto es inesperado». «Lo sé», respondió ella, sentándose frente a él. «He estado pensando mucho últimamente en nosotros, en todo». El corazón de Ben dio un vuelco. Quería preguntarle qué quería decir, exigir respuestas, pero se contuvo. En cambio, tomó un sorbo de té, esperando ver si ella se explicaba. Su conversación comenzó con cautela, con charlas triviales sobre los niños, el clima y el coche nuevo del vecino. Pero a medida que pasaban los minutos, Katy parecía relajarse más en la conversación. Su voz se volvía más cálida, casi nostálgica. A pesar de eso, Ben no podía deshacerse de la sensación de que algo no encajaba. Su cambio repentino, el tono suave, todo parecía demasiado calculado. Su mente corría, tratando de darle sentido. ¿Habría descubierto sus planes? ¿Era esto un intento de salvar el matrimonio o había algo más profundo que aún no podía captar? Para cuando terminaron el té, Ben había tomado una decisión. Los papeles de divorcio podían esperar hasta mañana. Necesitaba más tiempo para observar a Katy, para averiguar si esto era solo otro intento de manipularlo. No iba a bajar la guardia tan pronto. Mientras recogían juntos, Ben captaba destellos de Katy por el rabillo del ojo. Parecía calmada, casi contenta, pero notó las sutiles señales de tensión. Sus manos apretando el trapo un poco demasiado fuerte mientras limpiaba la encimera, la rigidez en su mandíbula cuando creía que él no miraba. Definitivamente algo no estaba bien. Era hora de dormir. Ben se dirigió a la sala poco iluminada, extendiendo la ropa de cama en el sofá. Esa había sido su rutina durante el último mes y medio. Su cama compartida ahora era un recuerdo lejano. El silencio de la casa pesaba en el aire, un recordatorio constante de la distancia entre él y Katy. El sonido de la ducha corriendo de fondo era extrañamente reconfortante. Pero cuando Katy salió del baño, con el pelo envuelto en una toalla y el rostro recién lavado, Ben quedó descolocado. Ella le sonrió suavemente, su tono inesperadamente cálido. «Estaba pensando, tal vez podrías volver a nuestro dormitorio esta noche», dijo, apoyándose casualmente en el marco de la puerta. «Hace tiempo que no compartimos cama». Ben parpadeó, tomado por sorpresa por su cambio repentino de actitud. Hizo una pausa, tratando de procesar sus palabras. «¡Qué giro tan extraño!», pensó, su mente corriendo para seguirle el paso. Tras un instante, logró responder educada pero firmemente. «En realidad estoy bastante cansado. Katy, tengo un día largo mañana». Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una mirada melancólica. «Qué lástima», murmuró, con un rastro de tristeza en la voz. «Dulces sueños entonces. Pero si cambias de opinión, aquí estaré esperándote». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ben allí de pie, confundido e inquieto. El resto de la noche transcurrió en un silencio inquieto mientras Ben yacía en el sofá, mirando el techo oscuro. Sus pensamientos seguían dando vueltas a ese momento, cuestionándolo todo. ¿Por qué ahora?, se preguntaba. ¿Por qué? Precisamente el día en que planeaba entregarle los papeles de divorcio, ella había cambiado repentinamente su comportamiento como si nada hubiera pasado. El cambio parecía deliberado, como un movimiento en un juego del que él no se había dado cuenta que estaban jugando. Su curiosidad lo carcomía, arrastrando lo más profundo de la incertidumbre que ella había creado.
Cuando los primeros rayos de luz del amanecer entraron por las cortinas, Ben tomó una decisión. Basta de dudas, basta de segundas oportunidades. La luz del sol de la mañana iluminaba la cocina mientras él estaba sentado a la mesa, con una taza humeante de café en la mano y el sobre con los papeles de divorcio a su lado, símbolo silencioso y resuelto de su determinación. Tomó un sorbo lento de café, preparándose para la conversación que estaba por venir. Los pasos de Katy eran ligeros cuando entró, luciendo alegre y animada. «Buenos días. Cariño, ¿lo saludo?» con voz dulce y cálida. «Buenos días», respondió Ben, manteniendo su tono neutro y equilibrado. Ella se sirvió una taza de té y se sentó frente a él, su expresión casi demasiado agradable. Tras unos momentos de charla casual, su actitud cambió sutilmente. Lo miró de reojo, su voz adquiriendo un tono más vacilante. «¿Sabes, Ben?», empezó, casi juguetona. «Puede sonar un poco atrevido, pero me preguntaba si podrías prestarme $150, solo por una semana. Te prometo que te los devuelvo». Ben dejó lentamente su taza de café. Su mirada se agudizó cuando la verdad lo golpeó. Ahí estaba, el calor, la repentina amabilidad. Todo era parte de su estrategia. Katy necesitaba dinero y estaba interpretando el papel de esposa amorosa para conseguirlo. Se recostó en la silla, estudiándola con atención. $150, ¿eh?, dijo Ben con calma, su mirada firme. «Bueno, Katy, tengo algo aún mejor». Sus ojos se iluminaron y soltó una risita. «¿Mejor? ¿Qué? ¿200? ¿500?» bromeó, riendo suavemente por su propia broma. Ben tomó el sobre y lo deslizó hacia ella, con tono imperturbable. «Esto», respondió simplemente. La risa de Katy se desvaneció mientras tomaba el sobre, la confusión cruzando su rostro. Lo abrió y, al recorrer con la mirada los papeles de divorcio dentro, su expresión cambió. Primero confusión, luego shock y finalmente un creciente pánico. «Ben», balbuceó, con voz temblorosa. «¿Qué es esto?» «Es exactamente lo que parece», dijo él, con voz firme. «Papeles de divorcio. Lo he pensado mucho y he llegado a la conclusión de que este matrimonio no es algo que pueda arreglar». Sus manos temblaron mientras miraba los papeles. «Ben, esto es demasiado repentino. No podemos tirar todo por la borda así. Tenemos que intentarlo. Todavía podemos salvar nuestro matrimonio. Puedo cambiar». Ben negó con la cabeza, su resolución intacta. «Katy, es demasiado tarde para eso. He pasado meses intentando averiguar dónde salió mal, intentando arreglarlo, intentando volver a donde solíamos estar. Pero tú me alejaste cada vez. Me trataste como si no importara, como si fuera un extraño en mi propia casa. Ahora, cuando necesitas algo, de repente actúas como la esposa amorosa otra vez. Lo veo clarísimo». Ella extendió la mano sobre la mesa, su voz volviéndose frenética. «Ben, no lo entiendes», suplicó, con voz temblorosa. «He estado lidiando con muchas cosas. No quise hacerte daño. Solo necesito más tiempo para resolverlo. Por favor, no hagas esto». Ben sostuvo su mirada con calma, su voz serena pero inquebrantable. «Katy, he pasado mucho tiempo reflexionando sobre nuestro matrimonio, sobre cómo me has tratado estos últimos meses. La tensión constante, la manipulación, no es sano para ninguno de los dos. Merezco algo mejor, y tú también». Su rostro se derrumbó, sus ojos cayendo sobre los papeles de divorcio como si pudiera hacerlos desaparecer con la voluntad. «No quiero esto», susurró. «Yo tampoco quiero seguir viviendo así», respondió Ben con firmeza. Se levantó, tomando su taza de café consigo. «Puedes tomarte todo el tiempo que necesites para leer los papeles, pero mi decisión es definitiva». Con eso, se alejó, dejándola sentada allí, con el sobre aún apretado entre sus manos. El mes de proceso de divorcio fue el periodo más duro de la vida de Ben. Las batallas legales, la tensión emocional y los incesantes intentos de Katy por reconciliarse pusieron a prueba cada gramo de su resolución. Lloró, suplicó y prometió cambiar, intentando convencerlo de revertir su decisión y salvar el matrimonio. Pero Ben ya había tomado una decisión. Había pasado demasiado y no había vuelta atrás. Con Trevor White a su lado, Ben tenía ventaja en el proceso de divorcio. Trevor, un abogado experimentado con años en derecho de familia y negociaciones de alto riesgo, ideó una estrategia que colocó a Ben en una posición fuerte, asegurando que sus contribuciones financieras y los bienes que había construido quedaran protegidos. El enfoque de Trevor era metódico y calculado,
destacando el rol de Ben como principal proveedor durante todo el matrimonio y resaltando la limitada independencia financiera de Katy debido a su trabajo de medio tiempo. Katy, por su parte, quedó con pocas opciones. Sus ingresos limitados de un empleo a tiempo parcial le daban poco margen de maniobra en el acuerdo. Trevor había preparado astutamente el terreno al poner énfasis en su falta de independencia financiera. En respuesta, los intentos de Katy por negociar una división más favorable se desmoronaron rápidamente. Había esperado obtener una mayor parte de los bienes, pero sin ingresos sustanciales ni perspectivas laborales que respaldaran sus reclamos, sus demandas encontraron resistencia. A medida que el proceso legal avanzaba, Katy comenzó a sentir la presión. Sin carrera a la que recurrir y solo trabajos ocasionales de medio tiempo para sostenerse, se encontró acorralada por la realidad de la situación. Los crecientes honorarios legales y la amenaza de quedar con un apoyo financiero mínimo del divorcio eran un contraste brutal con la seguridad que alguna vez dio por sentada. La desesperación se filtró en sus intentos de negociación. Pero cada vez que intentaba exigir, Trevor la rechazaba con argumentos claros y contundentes que mantenían la presión sobre ella. Al final, Katy se vio obligada a aceptar un acuerdo que le dejó mucho menos de lo que había esperado. Ben se había liberado de la tensión asfixiante y la manipulación de su matrimonio, pero la tristeza por lo perdido aún permanecía. Katy, sin embargo, no estaba lista para rendirse. Se puso en contacto varias veces, intentando reavivar el vínculo que alguna vez tuvieron, pero Ben se mantuvo firme. Le explicó con suavidad pero con firmeza que su relación había llegado a su fin. Con el tiempo, sus intentos disminuyeron y eventualmente desapareció de su vida. Meses después, mientras hacía fila en el supermercado, Ben oyó una voz que no esperaba. Al darse la vuelta vio a María, una de las compañeras de trabajo a tiempo parcial de Katy. Intercambiaron saludos corteses y comenzaron a charlar sobre temas habituales: trabajo, vida, el clima. Pero entonces, casi de pasada, María dijo algo que hizo que el corazón de Ben diera un vuelco. Ha sido bastante caótico en el trabajo sin Katy, dijo. Aunque, para ser honesta, tampoco era muy confiable cuando estaba. Siempre llamaba diciendo que estaba enferma o se tomaba días libres sin aviso. Ben frunció el ceño con interés. ¿A qué te refieres? María dudó, mirando alrededor como si no estuviera segura de seguir. Bueno, empezó, bajando la voz. Probablemente no debería decir nada, pero Katy no era muy responsable. Se tomaba días libres sin mucho aviso. Y estaba ese tipo. Lo mencionó un par de veces y tuve la sensación de que eran más que amigos. El estómago de Ben se apretó cuando la comprensión lo golpeó. ¿Me estás diciendo que tuvo una aventura? María asintió, visiblemente incómoda. No estaba segura al principio, pero sí, creo que sí. Nunca lo dijo directamente, pero estaba bastante claro. No quise decir nada antes. Tu matrimonio ya estaba, bueno, ya sabes. Ben se quedó helado, su mente corriendo mientras todo encajaba. La distancia, la rabia, el comportamiento extraño. Todo tenía sentido ahora. Katy había estado viviendo una doble vida y él había estado ciego a las señales, ignorándolas por completo. Gracias, María, dijo, con voz calmada pero agotada. Agradezco que me lo hayas dicho. Mientras salía de la tienda, Ben sintió un torbellino de emociones: rabia, traición, curiosamente, alivio. Durante meses se había culpado a sí mismo, preguntándose si había sido demasiado rápido al terminar el matrimonio. Pero ahora tenía la verdad. Katy había saboteado su relación mucho antes de que él tomara la decisión. El dolor de la traición era agudo, pero también trajo una sensación de cierre. No se había equivocado al irse. Había hecho lo necesario para recuperar su vida y seguir adelante. Un mes después me enteré de que Katy se había mudado con un tipo llamado Roger. Honestamente, no me importó. De hecho, sentí un extraño alivio. Después de todo lo que había pasado, sus elecciones ya ni siquiera me afectaban. Ella vivía su vida y yo finalmente era libre de vivir la mía. Eso era lo único que importaba ahora. También conocí a alguien nuevo. Se llama Lisa. Es diferente a Katy en tantos sentidos. Cálida sin condiciones, amable sin agendas ocultas. Con Lisa todo se sentía sin esfuerzo. No había juegos, no había tensión. No teníamos que fingir ser algo que no éramos. Me hacía reír, algo que no me había dado cuenta que extrañaba hasta que me encontré haciéndolo de nuevo. Recuerdo la primera vez que me sorprendí sonriendo de verdad desde el divorcio. Estábamos en su sofá viendo una comedia romántica tonta que nunca habría aceptado ver con Katy. Pero a Lisa no le importaba.
Solo quería divertirse y lo hicimos, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Me sentía más ligero. No estaba olvidando el pasado, siempre estaría ahí, pero ya no estaba atrapado en él. Ya no me preguntaba constantemente qué estaría haciendo Katio porque las cosas habían salido como salieron. Ya no me cuestionaba a mí mismo. Solo estaba viviendo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios y no olviden darle like, compartir y suscribirse.